Hoy no es un día cualquiera, hoy es el día en que se cayó, sin anestesia, la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y con ella también cayó la máscara de muchos que decían estar del lado del pueblo. Porque sí, todos sabemos que la oposición votaría en contra. Eso no era sorpresa, pero lo que ocurrió en el tablero fue otra cosa. Fue una escena que dejó claro quién está del lado del pueblo y quién decidió darle la espalda. Y es que todos habíamos seguido el avance, el rumbo que estaba tomando esta reforma, desde que propios aliados como Lilia Aguilar lanzaron frases como que nadie había pedido esta reforma, haciendo caso omiso de lo que exigía el pueblo, pues cuando se tocaban intereses ahí sí ya no les parecía, ahí ya dudaban si ser aliados u oposición. Pero el terremoto político no terminó ahí, porque cuando se le preguntó a algunos aliados por qué se cayó la reforma, la respuesta todavía fue más explosiva. Prácticamente dijeron que no tienen miedo al pueblo, que total, aunque si quisiera volver a intentar una reforma electoral, durante un año no se podrá tocar el tema, y por si fuera poco, también dejaron claro que si aparece un plan B, ellos mismos podrían volver a tumbarlo. Y entonces vino el argumento que ya conocemos, el viejo discurso, que si esto es autoritarismo, que si esto es dictadura, que si el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum quiere controlar las elecciones. Iniciativas la próxima semana. Eso no puedo decir, lo que venga está el planteamiento, pero lo que sí sabemos es que legalmente todo lo que esté en una reforma y que no es aprobada no puede presentarse en el año legislativo. Claro, pero un plan B sería diferente, no tocaría pero entonces confirmaría la postura nuestra, que lo que quieres es el poder absoluto. Entonces, si vendría un plan B consensado, platicado, pues no hay duda de que lo acompañaríamos. O sea, que hubiera un tiempo para debatirlo, una semana. Pues no sé qué tanto tiempo. Hemos estado dialogando mucho. Hay coincidencias en la parte de reformas secundarias, pero pues no sé cómo venga. Yo lo que creo es que si vendría en la ruta de confirmar, sería delicado, porque entonces ya no es un tema de es que no es un tema de pluris, que no sé de dónde viene el concepto, pero entiendo que es proporcional. Segundo, no es un tema tampoco de vender privilegios o pesos centavos, eso no es así. Lo que está en juego es todo el sistema de representación. No es el dinero. No es por dinero, pues nos arrancamos sin ni un peso, y si no nos ha pasado nada en la lucha, porque siempre lo que respondemos es al interés de la gente, no a ver si nos enriquecemos, a ver si hacemos nueva clase política petista con mayor dinero, no es eso. Con el dinero se ganan las elecciones. Bueno, se requiere, y por eso siempre luchamos por la equidad. Acuérdense que antes la distribución del presupuesto era equitativa, era parejo para todos los partidos políticos. Después cambió 70-30. Diputados, se han mostrado, por ejemplo, encuestas que mencionan que la mayoría de la población acompaña esta reforma. ¿Por qué el Partido del Trabajo se ha mantenido renuente a ella? Mira, es que depende cómo hagas la pregunta, porque si tú le preguntas a la gente si quiere que baje los impuestos, pues toda la gente va a decir que sí. Si quieres que desaparezca la Cámara, va a decir que sí. Si quieres que desaparezcan todos los poderes, va a decir que sí. O sea, depende cómo hagas la pregunta. Yo les digo, la primera encuesta pública en el mundo fue la que hizo Poncio Pilatos cuando puso a votación si querían crucificar a Jesús o querían crucificar a Barrabás. ¿Y a quién crucificaron? ¿Ve? Entonces, eso es incorrecto, depende de cómo se lea y cómo se haga. ¿El PT qué es? Pero entonces, bueno, ahora sentimos que somos Jesús. ¿Cómo? Si pasara esta ruta, sí, indudablemente no podemos darnos un balazo en la sien, desaparecen los partidos políticos. Yo ya expliqué. Claro, se vuelven innecesarios, los partidos se vuelven franquicias.
que solo sirven para que pongas un nombre, pero ese nombre ya no responde a plataforma ni a proyecto de nación, va a responder al gobernador que esté en ese lugar para el tema de los de primera minoría, y los que van en lista pues van a concentrarse en los listados más grandes. Los estados chicos no tendrían opción de tener uno de los 100. ¿Qué partes del plan B sí apoyaría? Bueno, todo el concepto de democracia participativa, el tema de consultas en los niveles de gobierno, todo lo que es democracia participativa es nuestra causa, ahí estamos de acuerdo, pero viene junto con otro. Bueno, nosotros, acuérdense, no, porque nosotros también queremos órganos autónomos que se han ganado la credibilidad, y esa credibilidad es la que nos tiene ahora. A pesar de que estamos haciendo una revolución profunda, hay estabilidad. Y entonces, ¿para qué la quieres desbaratar o para qué la quieres descomponer quitándole presupuesto? Entonces, ¿qué podría, por ejemplo, mandarle de mensaje a las personas que, insisto, han estado como contestando a favor de la reforma? Les diría que nosotros tenemos la razón y que vamos a demostrarles que tenemos la razón histórica, política y moral y jurídica. Pero la historia no terminó en el Congreso, porque cuando muchos pensaban que todo había acabado, desde Palacio Nacional llegó el movimiento inesperado. La presidenta Claudia Sheinbaum convocó de inmediato a una reunión urgente. A la mesa fueron llamados los aliados y también el operador político del Senado, Ricardo Monreal. La pregunta que ahora flota en el aire es brutal. ¿Qué pasó realmente detrás de esta votación? Porque el tablero legislativo quedó hecho pedazos y la incertidumbre política es total. Pasado para revisar con la presidenta Claudia Sheinbaum la agenda legislativa y obviamente revisaremos el resultado legislativo de ayer y los escenarios de la próxima semana respecto de otros planes legislativos. Oiga, ¿y esta revisión de agenda pasa justamente por el plan B? Probablemente, ya la presidenta lo anunció desde días pasados y ella siempre ha sido consecuente y congruente. Es probable que se vea, yo lo anuncié ahora, es probable que sea uno de los temas. Son puras leyes secundarias, ya no puede haber constitucionales. Si se trata de otras materias, sí, pero se supondría que son leyes secundarias o temas constitucionales que no estén en la reforma rechazada. Ok, ¿la esperamos y nos cuenta? Pero hay algo que muchos ya están diciendo en voz alta, como fue el caso de Félix Salgado Macedonio, el cual no se guardó nada y dijo que con esta decisión el PT y el Verde podrían haber cavado su propia tumba política, porque el pueblo observa, el pueblo recuerda, y cuando llegue el momento de volver a votar, la factura podría salirles súper cara. Yo creo que ahí se pondrá el muro de la traición, el muro. ¿Quiénes van a pasar al muro de la traición? Al muro, dije, van a pasar al muro de la traición los que voten en contra. Por eso, pero si el PRIAN ya la sé, el PRIAN ya la sé. Imagínate venir juntos con sueños, con ideales, luchando por la cuarta transformación, y luego de repente cuando ven que viene la transformación le dan para atrás. Díganme ustedes quién quiere una lista de plurinominales de 200 en una cámara compuesta por 500. Exceso de la falsamente llamada democracia. Imagínate un partido que gana un distrito y recibe 1,000 millones al año sin haber elecciones. Eso ya no lo quiere la gente. Yo estoy a favor de la reducción del gasto en los partidos, eliminación de órganos electorales en los estados que no sirven para nada. Son remedios del INE. Que el INE haga todo. No la planteó mal la reforma. Y que lleguemos al voto electrónico de una vez para no andar haciendo filas y andar gastando en mamparas, boletas, mesas, sillas, tinta indeleble y personal que sale muy caro. Está bien planteada la reforma, pero obviamente lastimó a algunos. Pues imagínate, se les va a acabar el negocio de los plurinominales. A sus aliados. Ya no van a poder poner. Y el dineral en la millonada de pesos a los aliados al año. Es que tener un partido es un negocio, entonces no es la democracia. Es lo que cuidaron el PT y el Verde, el negocio.
sus intereses. Pues yo digo que Morena tiene que poner el ejemplo de ir sacudiendo muchas cosas que ya no van con la actualidad, empezando con Morena, a reducirse también el presupuesto. Y poner el ejemplo en que pues también ya no haya lista de plurinominales. Pero también aquí está lleno de plurinominales, de senadores y de diputados. Entonces tiene que sacudirse a los 32, que sobran, aquí sobran 32. Son de dedazo. Hay plurinominales que nunca en su vida han ganado una elección, ni una. Las únicas bases que tienen son donde se sientan. Entonces yo me pregunto, ¿qué fue lo que millones de mexicanos exigieron en las urnas? Porque cuando el tablero electrónico se encendió, no hubo mayoría, no hubo respaldo suficiente y en cuestión de segundos, la reforma electoral fue enviada directamente al basurero legislativo. Mientras tanto, del otro lado del recinto comenzaron los festejos. Sí, festejos, porque para la oposición aquello fue una victoria. La senadora Kenia López salió prácticamente a cantar triunfo, con un discurso adornado, casi teatral, proclamó: hoy ganó la democracia, ganó la pluralidad. ¿Pluralidad? Lo que muchos mexicanos vieron fue otra cosa. Vieron a los mismos de siempre celebrando que seguirán viviendo del presupuesto, que seguirán cobrando sueldos escandalosos y que los plurinominales seguirán intactos. Ha sido una sesión histórica, importante, que vamos a poder analizar incluso por años o por décadas, a propósito de la pluralidad, las distintas visiones y evidentemente la construcción de aprobaciones o no. Yo diría, hoy quedó claro, se demostró para qué sirve la pluralidad en una democracia, respetando siempre, por supuesto, la posibilidad de todos los grupos parlamentarios de fijar una posición. Quiero enfatizar de hacerlo con respeto, de hacerlo cada uno en una convicción personal e ideológica, representando a billones de mexicanos, pero también reconociendo a el otro o a los otros grupos parlamentarios. La iniciativa que ha sido rechazada el día de hoy es una iniciativa que tuvo un tiempo de vida de 168 horas. Como ustedes recordarán, fue recibida por la mesa directiva el miércoles pasado, el 4 de marzo. Informo que tenemos vivas 49 iniciativas en términos electorales. Una de esas 49 iniciativas que están consignadas aquí en la Cámara de Diputados es una iniciativa ciudadana de Salvemos la Democracia que cohesionó más de 136,000 firmas. Tenemos 24 iniciativas que incluso han sido consignadas en el dictamen, haciendo una precisión, no fueron dictaminadas, pero sí fueron mencionadas en el dictamen de las comisiones. 10 iniciativas que fueron recibidas después del viernes que se distribuyó el dictamen por las comisiones y 15 iniciativas de reformas electorales, 15 que fueron recepcionadas el día de hoy. Hacen un total de 49 iniciativas electorales que habrán de procesarse en esta Cámara de Diputados. Por mi parte, solamente reconocer y agradecer a todos los grupos parlamentarios por esta sesión que evidentemente será recordada a lo largo de la historia parlamentaria de este país. A sus órdenes. Gracias, diputada. Empezamos con Maru Rojas, de Grupo Fórmula. Presidenta, has calificado de histórica esta sesión. ¿Recibiste alguna presión
para algún tipo de comportamiento. Fue muy reiterativo tanto Rubén Moreira, coordinador de los priistas, como el propio Ricardo Monreal, coordinador del grupo mayoritario, que reconocía a sus diputados y al resto de los coordinadores, y Moreira hacía lo mismo cuando le comenzaban a gritar, hablen con su coordinador, vayan a los acuerdos. Había también un acuerdo para la mesa directiva, y en el momento en que calificas esta sesión de histórica, quisiera que nos ahondaras más. Histórica para bien del país, para mal, positiva, negativa. Muchas gracias, querida Maru. Bueno, primero, y tengo que agradecerlo, yo no recibo presiones. Me refiero a, me conocen los coordinadores, yo los respeto y pido que me respeten. Yo entiendo perfectamente que los coordinadores de la Junta de Coordinación Política tienen un ámbito de competencia en el cual yo no incido y, por supuesto, ni siquiera intento incidir. Tienen claramente las facultades establecidas en la Junta y también en la mesa directiva tenemos las facultades establecidas, y hoy tuvimos una sesión histórica, por supuesto, porque creo fervientemente que hoy se demostró para qué sirve la pluralidad en el Congreso mexicano. Se pueden fijar posiciones ideológicas, se pueden fijar posiciones de partido, se puede hacer con respeto y ganan o no las mayorías en función de lo que establece la Constitución. Eso es un Congreso libre, autónomo, independiente, y eso es lo que para quienes como yo hacemos de nuestra vida una carrera parlamentaria, eso es la materialización de nuestras facultades. Y sobre todo, es la materialización del deber ser de cada mexicano o mexicana que espera de sus legisladores congruencia, institucionalidad, respeto, debate, pero sobre todo que se priorice al país y a la nación. Claramente están los discursos dados y hoy, desde mi perspectiva, es una sesión histórica que nos refrenda el porqué de la pluralidad y de la democracia para que este país siga avanzando. Continuamos Gracias. con Fernando Moctezuma, síntesis legislativa. Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. A ver, Presidenta, nada más quiero conocer si esta sería la nueva normalidad del debate parlamentario. Es decir, vimos que se llegó a acuerdos entre la coordinadora y los coordinadores. Si podemos esperar que de aquí en adelante sea la misma modalidad, esta sería una nueva normalidad, y de ser así o no, independientemente de la respuesta, ¿por qué acotar o por qué limitar el debate parlamentario, sobre todo en una materia tan importante o tan delicada como lo es la electoral? Gracias, querido Fernando. Bueno, primero que nada, ustedes saben, yo he abierto el micrófono desde el primer día de esta presidencia en la mesa directiva para todas y para todos. Sin distingo ideológico, político o histórico, todos los diputados, diputadas merecen el respeto de la mesa directiva. Así como yo lo exigía cuando era debatiente, hoy lo doy siendo presidenta de la Cámara. Y por supuesto, cada sesión tiene su desarrollo, su coyuntura, su prioridad e incluso los temas a tratar. Así es que hoy me parece que en esta construcción de debate han podido todos los partidos políticos fijar una posición, desde mi perspectiva hacerlo con respeto y por supuesto generar las condiciones de certeza de una votación que hoy claramente es pública para todos los mexicanos. 259 votos a favor, 234 votos en contra y una abstención. Eso hace que materialmente la iniciativa de la Presidencia de la República se deseche y por supuesto podamos ahora posteriormente analizar las 49 iniciativas
que tenemos en esta Cámara de Diputados y evidentemente las que continúen llegando de todos los grupos parlamentarios con el plazo perentorio que todos conocemos y es 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Yo, hoy que ha concluido esta etapa, esta deliberación, reitero, lo dije en mi decálogo en términos de principios político-electorales, buscábamos las mismas reglas para todos y que no fuera una posición solo de un partido político. Hoy claramente, bueno, pues ha quedado demostrado qué pasa cuando en la mesa hay solo una posición y no varias. Históricamente lo hemos dicho aquí, las grandes reformas electorales se han construido con todos los partidos políticos. Si vamos a una siguiente reforma electoral, ojalá, y por el bien de México, todos los partidos políticos puedan fijar una posición, puedan construir un acuerdo a favor de México y podamos garantizar, entre otras cosas, como también lo precisé en mi decálogo al inicio de esta discusión, al inicio incluso de este año, pues que se garantice que los programas sociales no estén a cambio del voto a favor de un partido político o de otro, y que también se garantice que el crimen organizado, los cárteles, los delincuentes no metan las manos en las elecciones, entre pues varios temas que aquí hemos discutido. Por último, de mi parte, diputada, dos aristas. Primero, ¿sí o no se convertiría esta modalidad en la nueva normalidad parlamentaria? Y número dos, estas 49 iniciativas que están en puerta, bueno, propuestas que están en puerta, ¿cómo serían deliberadas? ¿Cómo se pretende? ¿Qué ruta se plantea utilizar para las mismas? Gracias. Bueno, primero que nada decirte, no, yo creo que nadie podría asegurar que esta es una nueva normalidad. Esto fue hoy, esto se deliberó de esta forma hoy, con este incluso diría yo respeto interpartidario hoy. Mañana esperemos saber qué pasa. Y efectivamente son 49 iniciativas, o sea, 49 iniciativas de reforma electoral. Una de ellas es una iniciativa ciudadana y tendrán que seguir el cauce legislativo en términos de las comisiones para su dictamen, su análisis y dictamen, y posteriormente pues la deliberación en el Pleno. Sí, lo que se busca es que haya un impacto de modificación para las elecciones de 2027, efectivamente todas tendrán que circunscribirse a que sean analizadas y en su caso dictaminadas previo a los 90 días antes del proceso electoral. Así es que tenemos este mes y el que sigue y quizá incluso a mayo si es que hubiera de convocarse algún periodo extraordinario. La realidad hoy es que tenemos 49 iniciativas. Gracias. Continuamos con Margarita Nicolás de Cadena Raza. Hola, diputada, buena tarde. Margarita, tus órdenes. Gracias. Preguntarte, aparte de histórico esto que vimos hoy en Cámara de Diputados, ¿se puede entender que es una gran lección para el partido en el poder de que pues aquí tiene que existir la pluralidad para llevar estas reformas, sobre todo esta que era tan importante, pues ahí se definía pues, la democracia de nuestro país, aunque algunos no lo quieran reconocer, y también el desarrollo de las instituciones que llevan al cabo los comicios electorales, porque el INE y el TRIFE pues están así como que en azul y buenas noches, porque no se definen. Y también preguntarte si de aquí en adelante pues el partido en el poder, Morena, pues tiene que recapacitar y ver que no es a través de la imposición cómo se logran los cambios en nuestro país. Gracias. Gracias a ti, Margarita. Bueno, en términos procedimentales es muy clara la ley y lo que dice es que una vez que se presenta una iniciativa y esta iniciativa se desecha, hablando específicamente de los temas abordados en estos 11 artículos constitucionales, no se puede volver a presentar una iniciativa en ese año.
Eso significa que, por supuesto, sin lugar a dudas, se podrán recibir iniciativas a propósito pues de temas que claramente podrían ser prioridad, fechas, alineación de fechas y demás. Yo solamente en términos de la pluralidad te diría, México es plural, como los estados son plurales, como nuestras familias son plurales, como en este momento los medios de comunicación son plurales. México es plural y la pluralidad siempre le hace bien a las naciones. Si la construcción de una reforma electoral se da, desde mi perspectiva, lo he dicho desde el primer día que empezamos a abordar este tema de la posible reforma electoral, desde mi perspectiva es necesario que todos los partidos políticos aporten, debatan y construyan un acuerdo a favor de México. Ha sido histórico. Las dos grandes reformas de este país que han democratizado a México, que han garantizado que este país tenga mejores condiciones de vida, lo que permitió que en el 2000 ganara el PAN, que en el 2012 ganara el PRI, que en el 2018 ganara Morena, se llama democracia. Y esa democracia es extraordinaria para todos los mexicanos, más allá incluso de la afiliación política que cada uno podamos tener o no tener. Gracias. Continuamos con Alfredo Flores de News México. Buenas tardes, diputada. Dos preguntas muy rápidas. Los dos temas importantes que cuestionaron mucho el PT y el Verde pues era el financiamiento y la forma de elegir diputados y senadores en las siguientes elecciones y su distribución. Para que entienda la gente, si nos pudiera ayudar, en el plan B, en teoría, que mandara Morena, ¿puede modificar esto en las leyes secundarias, el número y distribución de diputados, senadores y financiamiento? ¿Se puede hacer desde ahí? ¿Ese sería un peligro o no? No quisiera, querido Alfredo, adelantar una discusión que en realidad otra vez no tenemos. Me refiero a eso, nos pasó hace meses empezando a especular sobre una iniciativa que, por cierto, llegó hace 8 días. Lo que sí te puedo decir claramente es que la Constitución es muy clara. Nuestro procedimiento parlamentario es muy claro y ojalá, si hay más iniciativas, esas iniciativas sean para fortalecer el voto, para garantizar la democracia y, por supuesto, para detener a los delincuentes. Y una segunda y última pregunta de mi parte es, de estas 49 iniciativas electorales que mencionó, ¿cree que algunas puedan ser compartidas y que las acompañe Morena, PT y Verde o se irán como el sueño de los justos? Bueno, gracias. De esa será la deliberación en las comisiones. Lo que es importante y para mí es importante hoy, a propósito de la conclusión de este debate nacional que hemos tenido, es que seguimos teniendo 49 iniciativas en este Congreso. Por cierto, plurales, de distintos partidos, de distintos grupos parlamentarios, incluso una iniciativa ciudadana acompañada por 136,000 firmas de mexicanos. Así es que, en términos electorales, todavía habrá una etapa amplia en esta Cámara de Diputados, incluso como Cámara de origen. Gracias, Alfredo. Siguiente pregunta, Federico Lamón, de Así lo dice Lamón. Gracias. Diputada, nos decía su similar de Morena, Leonel Godoy Rangel, hace unos minutos, que se perdió la oportunidad de cerrar las llaves al lavado de dinero con este rechazo a la reforma electoral. ¿Cuál es su posición? Y como representante de un estado binacional que es Michoacán, que aporta varios millones de migrantes de la entidad purépecha al norte del Bravo, decía que también el voto migrante pierde en el tiempo por venir. Y un favor, diputada, vimos con sorpresa que en la avenida de Congreso hay una pintura que dice narco. ¿Cree usted que como presidenta de la mesa directiva podría solicitar al personal de la Cámara eliminaran o borraran esa leyenda que está aquí afuera en la avenida Congreso de la Unión, porque demerita el quehacer de ustedes? ¿Qué es, Federico? ¿Es un grafiti? ¿Qué es? Es un grafiti que se encuentra aquí precisamente y dice narco elección. Ahí está, y está al alcance de todos. Ojalá que usted como presidenta de la mesa directiva pueda solicitar al personal
que lo libere a la avenida Congreso de la Unión de esta. Así será. Así será. Y bueno, por lo mencionado por el presidente de la Comisión de Dictamen, solamente decir, pues me parece que justo en las siguientes iniciativas, en la deliberación o en las deliberaciones que tendremos a futuro, podremos, incluso si hay temas ciudadanos importantes que detengan pues la ilegalidad, la ilicitud, pues evidentemente me parece que estaremos en condiciones de hacerlo. Yo confío en que este debate, pues por supuesto, pueda continuar, pero pueda continuar a favor de los mexicanos, a favor de la democracia, a favor de los contrapesos, a favor de la pluralidad, a favor de las mujeres, los hombres, los jóvenes, los niños, los adultos mayores que esperan de este Congreso mexicano definiciones que garanticen un mejor presente y sobre todo un mejor futuro. Gracias. Siguiente pregunta, Moisés Sánchez, Entre Semana. Diputada, en resumen, ¿hay posibilidades de que antes de que inicie el año electoral tengamos una reforma electoral con consenso como una resultante de lo que hoy se vio, al margen de las estridencias, pero que hubo una participación de estos partidos que obedecían la instrucción presidencial para sumarse a Morena y que se sumen ahora a esta enorme elección que quiérase que no, pues en 7 años no ocurría, si cabe la referencia, en 7 años esto nos resulta inédito, porque cuando se esperaba pues un mare magnum en la sesión, ocurrió de forma muy tranquila, si podemos decirlo así. ¿Podríamos tener una reforma electoral a partir de esta elección antes del año electoral? Pues, Moisés, me parece clarísimo. Siempre habrá tiempo para una reforma electoral que empodere a los ciudadanos. Siempre habrá tiempo para una reforma electoral por consenso. Siempre habrá tiempo. Y si es para impactar a las elecciones de 2027, tenemos el plazo de los 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Y si es para la elección de 2030, tendremos, por supuesto, el mismo plazo dentro de 3 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre el Parlamento debería estar abierto para lograr consensos y garantizar a las y los mexicanos que la democracia se va a vivir en cada elección. Gracias, diputada. Muchas Concluye gracias. ronda de preguntas. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en el país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.